Este golazo de Thiago Almada contra el Corinthians resume bien lo que recordamos de él en el Botafogo, ¿verdad? Y el inicio de la jugada ayuda a refrescar la memoria para quienes no siguieron tanto esa temporada. Fíjate, Almada es este número 23 aquí que viene corriendo por el centro. Pero, si recordamos bien, aquel Botafogo jugaba en un 4-2-3-1. Entonces Almada, aunque era extremo, jugaba por el centro. Y lo más común era ver este tipo de dinámica. Ya que el extremo se mete al centro, quien se encarga de la banda es el lateral. Y guarda esto porque va a ser importante más adelante en el video. En este partido jugaba Marsal, pero generalmente el lateral izquierdo titular del Botafogo era Alex Telles. Botafogo intenta construir por ambos lados, el balón regresa y Almada es exactamente el tipo que casi siempre hace ese movimiento, ¿verdad? Es el extremo que juega por el centro. A estas alturas ya estás acostumbrado y varios jugadores hacen eso, incluso en el propio Flamengo. Paquetá ya lo hizo por la derecha, Carrascal lo hizo por la derecha, Plata lo hizo por la derecha. Y para quien recuerde tiempos más antiguos, Everton Ribeiro también hace eso, también por el lado derecho. La jugada sigue, el balón cambia de lado y ahí vemos a los otros dos mediocampistas del Botafogo. Generalmente era Savarino, que jugaba como el número 10 más cerebral, más centralizado. Y Luis Enrique, que era el extremo derecho, que generalmente podía salir para ambos lados, ya sea hacia la línea de fondo o hacia adentro, principalmente por ser zurdo y buscar la finalización. Aquí, por la situación, por la circunstancia de la jugada, él está allá por el lado izquierdo. La jugada continúa, regresa por el otro carril y el balón le llega a Almada. Y aquí, amigo mío, hay mucha diferencia. Fíjate, domina, amenaza con finalizar de derecha. Él, por ser extremo izquierdo y diestro, naturalmente va a tener ese movimiento para meterse hacia adentro. Recorta al segundo, y de zurda, el balón todavía desvía aquí, deja sin chance al portero, y es el gol incluso que le dio la victoria al Botafogo en ese partido. Ese mapa de calor que estás viendo ahí es el mapa de calor de Almada en ese partido. Lo que refuerza lo que dije, extremo izquierdo que se mete hacia adentro. Pero no solo eso, él también baja bastante a la base de la jugada para ver el juego de frente. No es un tipo muy físico para jugar muchas veces en un espacio donde va a estar más presionado. Entonces, él prefiere salir de esa presión para ver y marcar el ritmo de frente, y ahí es donde viene la duda. Sabiendo que Almada tiene ese tipo de característica, ¿dónde va a encajar en este equipo del Flamengo de Leonardo Jardim? Para mí, existen tres posibilidades entre las más viables que también afectan a otros jugadores del plantel. Y después de reflexionar bastante, creo que ya tengo una opinión definitiva. Ven conmigo, este es el 4-2-3-1 con el que el aficionado del Flamengo ya se está acostumbrando en esta era de Leonardo Jardim. El mismo modelo, incluso, que él usó cuando era entrenador del Cruzeiro y que yo seguí muy de cerca. Incluso, gran parte de las ideas que él usó en el equipo anterior las está repitiendo ahora en el Flamengo, obviamente adaptándose al perfil de los jugadores. Y la primera posibilidad, cuando pensamos en Thiago Almada, es que él sea justamente ese extremo por la izquierda, sacando a Samuel Lino del 11 titular. En la temporada pasada, con Felipe Luis, Lino tenía el papel de ser extremo para abrir el campo. Felipe Luis es un técnico más adepto al juego de posición. Y hay un video aquí en el canal donde hablo sobre la escuela española y detallo un poco más qué es el juego de posición, pero básicamente Lino tenía el papel de abrir el campo y buscar el 1 contra 1 por la banda. El asunto es que no le fue tan bien. Él llegó a mediados del año pasado, tuvo 6 meses bastante irregulares, no empezó tan bien la temporada, sale Felipe Luis, llega Leonardo Jardim y Samuel Lino se desempeña muy bien bajo el mando del portugués. Jardim debuta en este partido aquí el 8 de marzo contra Fluminense 1-0, de ahí para acá, Lino da una asistencia. Contra Cruzeiro, anota contra Botafogo y contra Remo. Luego pasa 3 partidos sin marcar. Aquí tampoco juega todos los minutos. Va a la banca contra Cusco en la altitud. 2 asistencias contra Fluminense. 3 partidos sin participar, con solo 11 minutos aquí contra Vitória. Otras 2 asistencias contra Atlético Mineiro. Aquí oscila un poco y después contra Curitiba. Marca 2 goles y 1 asistencia. Contra River, gol y 1 asistencia. Contra Benfica, ahora en el amistoso, gol. Y contra Chapecoense, en este regreso del Brasileirão, una asistencia. Cada vez más hemos visto a Samuel Lino con un nuevo perfil de características. Y ya lo había dicho aquí en el canal, en Cruzeiro, Jardim gustaba mucho de tener un delantero que atacara la espalda de la defensa, que rompiera bastante, y ese tipo fue Caio Jorge. No es casualidad que se consagró como máximo goleador de la última temporada del Brasileirão, al llegar a Flamengo y ver que Pedro es un crack, que no puede quedarse en la banca y no tiene tanto esa característica. Tuvo que adaptar su modelo de juego. Entonces, en vez de que ese papel de romper a las espaldas de la defensa fuera del número 9, lo adaptó para que Samuel Lino tuviera esa característica. Y le ha salido muy bien. O sea, sintetizando todo esto, Samuel Lino se volvió una pieza muy importante desde que Jardim llegó. Y si antes era considerado un jugador que no tenía tanta importancia y que fácilmente iría a la banca con la llegada de un jugador del calibre de Thiago Almada,
Hoy ya no estoy tan seguro de eso. Estamos hablando de 14 participaciones en goles en los 24 partidos dirigidos por Jardim. Eso da un poco más de una participación en gol cada 2 partidos, un número bastante interesante, principalmente cuando estamos hablando de un tipo que ni siquiera es centro delantero, ni camisa 9. O sea, entendiendo que Lino es un jugador importante por el lado izquierdo, y que tal vez no perdería ese puesto de titular de inmediato. Tenemos que empezar a imaginar a Almada jugando en otras posiciones, y otra alternativa es que juegue de 10 en lugar de Arrascaeta. Él llegó a hacer eso en el Botafogo en algunos momentos en que Savarino no estaba presente. Y justamente por tener esa característica de salir de afuera hacia adentro, y muchas veces bajar más a la base de la jugada. No fue ningún problema que jugara aquí como 10, incluso tuvo mucho protagonismo aquí en esa temporada. Mira, estos son los números de Almada en 2024, cuando jugó tanto por el Atlanta como por el Botafogo. Fue una temporada de 9 goles y 3 asistencias. Por el Botafogo, curiosamente, son solo 3 goles y 2 asistencias. En 16 más 6, 22. Pero jugó aquí en 23 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Parece poco, ¿verdad? Pero quien recuerda a ese Botafogo tiene la certeza de que Almada fue uno de los principales jugadores de esa temporada. Él, Igor Jesús, Savarino y Luis Enrique cargaron al equipo. Además, había mucha conexión. Y cuando vimos a Almada salir de Botafogo después de solo 6 meses jugando en Brasil, daba esa sensación de que en algún momento iba a explotar. Y nos costaría creer que un jugador de ese calibre ya jugó en el fútbol brasileño en tiempos recientes. O sea, vemos que mirar el fútbol desde esa óptica de números simples, de cantidad de partidos con goles y asistencias, muchas veces no refleja la realidad de lo que fue el partido. Y es por eso que nosotros aquí en Futebol Máximo venimos a invertir la lógica de los fantasy games. Tú estás acostumbrado a jugar otros juegos en los que eliges a los jugadores. El desempeño de ellos en la vida real impacta la puntuación. Y compites con tus amigos. El problema es que a veces hay tipos que la rompen en la cancha, pero no marcaron gol ni dieron asistencia, y entonces su puntuación se va para abajo. Nuestro objetivo es revolucionar esa lógica, y nuestro fantasy game ya está por llegar. El 2 de agosto traeremos más novedades, pero puedes inscribirte aquí para no perderte nada. La cosa es que cuando imaginamos esto aquí, con Almada siendo el 10 titular y Arrascaeta quedándose en la banca por eso, parece una locura, ya que la temporada 2025 probablemente fue la mejor temporada de Arrascaeta con el Flamengo desde que llegó. Tal vez compitiendo ahí con la de 2019, pero existían otros protagonistas. Pero para mí, 2025 fue la mejor, porque él fue decisivo solo. Solo que ahí tenemos que hacer algunas consideraciones, ¿no? Arrasca se sometió a una cirugía, fue a la Copa del Mundo, después tuvo una lesión en la pantorrilla, se quedó fuera, no jugó ningún partido de la Copa, y está volviendo a las canchas ahora, 97.7 días después. Además, necesito mostrarte un dato que a mí particularmente me sorprendió. Aquí en Transfer Market podemos ver el historial de lesiones de los jugadores, y esto de aquí me llamó mucho la atención, desde que él llegó al Flamengo. Fue en esta temporada aquí. Mira 18, 19, 19, 20 más o menos. Aquí lo divide por temporadas y no por año. Él pasó por lesiones en todas las temporadas. Y te digo más. En todas esas temporadas estuvo al menos 30 días fuera, con el punto máximo aquí en la temporada 24, 25, cuando estuvo 114 días. Y para quien lo recuerde allá por finales de 2024 cuando el Flamengo gana la Copa do Brasil, ya existía una idea de que Arrascaeta venía en declive, hasta que llega en 2025 y sorprende a todos, con una buena racha de partidos y muchos goles marcados. Pero tenemos que llegar a un consenso aquí, que con 32 años, la tendencia es que veamos a Arrascaeta pasando cada vez por más problemas de lesiones, ya que ha sido algo constante en su carrera. No estoy hablando aquí de Arrasca y Virabando, pero tal vez empezar a asumir que él no va a estar disponible en todos los partidos, como fue en los últimos años con el Flamengo. Incluso en ese Flamengo contra Chape, ese partido de regreso del Brasileirão, échale un vistazo a la alineación que Jardim mandó al campo. Fue con Jorginho y Pulgar como volantes, Samuel Lino de 10, después Arrascaeta termina entrando, Plata por la derecha, Bruno Enrique por la izquierda y Pedro de 9. O sea, empezamos a considerar una posibilidad en la que Arrascaeta no siempre esté disponible, y que Samuel Lino no necesariamente sea siempre extremo por la izquierda. ¿Entiendes a dónde quiero llegar, verdad? Pero aún así, tenemos este contexto en el que Arrascaeta sí va a estar saludable. Entonces, Almada puede ser considerado para la banda derecha, solo que aquí, para mí, hay algunos pequeños problemas más. Primer punto, Almada es un jugador diestro que va a jugar por la derecha, y si su principal característica es tener esa salida por dentro para construir las jugadas y trabajar en un espacio más entre líneas. Me parece un poco más desaprovechado tenerlo haciendo ese corte hacia afuera aquí por la derecha, algo que Paquetá no hace.
Justamente por ser zurdo, va a meterse más por dentro. Incluso esta banda derecha del Flamengo se ha destacado en los últimos años, por poner jugadores que se meten por dentro. Justamente, Paquetá y Carrascal tal vez como más constructores, y Plata como más finalizador. Y si recordamos lo que mencioné al inicio del video, Everton Ribeiro en 2019 fue un crack jugando por aquí, y ahí se complica, ¿no? ¿Dónde encaja Almada en todo esto? Y hay un argumento que he escuchado bastante, es que Almada va a llegar ahora al Flamengo por 28 millones de euros, es la tercera contratación más cara de esta temporada del fútbol brasileño, queda detrás de Paquetá y de Gerson llegando al Cruzeiro. 28 millones de euros no es un valor para un jugador que llega para quedarse en la banca, y estoy de acuerdo con eso, solo que tenemos que entender que se trata de este cuarteto de ataque. Si Lino va a la banca, estamos hablando de un jugador de entre 20 y 22 millones de euros yendo a la banca. Si Paquetá va a la banca, estamos hablando de un tipo de 40 millones de euros yendo a la banca. O sea, alguien caro necesariamente va a quedarse en la banca. Pero tengo algunas alternativas. Ven conmigo, yo creo que la mayoría de los aficionados del Flamengo identifican a este como el posible 11 titular, ¿no? El más probable. Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alexandro, Jorginho y Pulgar, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino y Pedro. Hasta aquí todo bien. El problema es que, hablando principalmente de este quinteto de adelante, o mejor dicho, vamos a simplificar, de este cuarteto de adelante, desde que Paquetá llegó. Este cuarteto solo estuvo en la cancha juntos como titulares una vez hasta ahora, en este partido entre Flamengo y Corinthians aquí. Octava jornada que terminó 1-1. Fue la única vez que jugaron Paquetá, Arrascaeta, Samuel Lino y Pedro como titulares, si consideramos también el mediocampo con Jorginho, y no Pulgar, sino Everton Araujo. Ese quinteto, en realidad ese sexteto, nunca estuvo en la cancha juntos. Y en este partido además hay una curiosidad, ¿no? Porque Everton Araujo es expulsado, Samuel Lino es sustituido al minuto 62 y Arrascaeta también sale al minuto 61. O sea, ni siquiera fue por tanto tiempo que ese cuarteto estuvo junto al frente. Pedro es sustituido al minuto 80 para que entrara Alassian. Entonces, primera cosa, tenemos que dejar de imaginar ese 11 titular ideal que siempre va a jugar junto. La realidad es que en los últimos tiempos, Flamengo no ha tenido un equipo titular muy claro, mucho por las lesiones. Arrascaeta ha pasado por muchas lesiones. Paquetá también ha sufrido lesiones. Y por qué no, tenemos que hablar de Pedro también, que en las últimas 2 temporadas se perdió 57 partidos con Flamengo. Entonces, primer punto, vamos a abolir esa idea, y empiezo a traer consideraciones interesantes para que veamos en la pizarra. Primer punto, vamos a suponer que este es efectivamente el 11 titular de Flamengo. Alternativas que pueden existir, ¿ok? Primer punto, Paquetá viniendo a jugar más en la base de la jugada y Almada, por ejemplo, cayendo por aquí. Como ya dije, para mí no es lo ideal que Almada esté por aquí porque pierde mucho ese corte hacia adentro. Entonces, vamos a volver con Paquetá y Pulgar aquí como volante. Arrascaeta. Él se ha convertido cada vez más en un segundo volante, segundo atacante, y en algunos momentos también jugó en lugar de Pedro, pero en un primer momento. Yo imagino que Almada pueda rendir bien en esa posición, mientras Arrascaeta todavía recupera la forma física. Con todos sanos, creo que lo natural es que salga Samuel Lino, aunque esté viviendo un excelente momento, para la entrada de Almada. Pero hasta llegar a ese contexto, de que todos estén en buenas condiciones físicas, ahí vamos a tener que ver quién está rindiendo mejor en el momento. ¿Es Lino? ¿Es Almada? ¿Es Arrascaeta? ¿Es Paquetá? Y todavía existe otra alternativa. En caso de que Pedro en algún momento también quede fuera, no me parecería absurdo ver a Arrascaeta ocupar esa posición, o al mismo Samuel Lino emulando ese papel de Caio Jorge, siendo ese delantero que rompe a las espaldas de la defensa, que contribuye más al juego de esa forma. Ahora, cuando vemos esto aquí, hablamos de muchos jugadores de calidad. Estamos hablando aquí de Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta, Thiago Almada, Paquetá, Pulgar, Jorginho. ¿Y por qué no? ¿No? Plata, Saúl, De la Cruz, Carrascal. Entonces estamos hablando de más de 10 jugadores, y lo que me preocupa en este contexto es que cuando vemos esta alineación, ya sea con Lino por la izquierda o con Almada, tenemos que entender que la principal característica de estos extremos es jugar más por dentro, ya sea en el inicio de la jugada para construir más la jugada o entrando al área para finalizar, principalmente porque son dos extremos que están jugando a perfil cambiado, y ahí la gran preocupación es: ¿para qué el Flamengo está gastando 28 millones de euros en un extremo si el Flamengo ya tiene muchos jugadores para esa posición? Cuando la idea es jugar con estos extremos por dentro, y principalmente si el extremo juega por dentro, el lateral tiene que jugar por fuera.
Jardim hizo mucho eso en Cruzeiro, exigía bastante de Kaique, de William, de Fagner y todos los jugadores que jugaban por ahí, justamente porque los extremos se metían por dentro, especialmente por la derecha con Christian, pero también por la izquierda con Wanderson, que intercambiaba mucho con Kaique. Y cuando vemos este plantel del Flamengo, el Flamengo no tiene tantos jugadores que hagan ese papel. Varela incluso puede llegar, pero no es su principal característica. El mejor lateral izquierdo del Flamengo es Alexandro, técnico, pero tampoco tiene tanto esa llegada. Ayrton Lucas incluso la tiene, pero no entrega tanta consistencia. Entonces, ¿realmente tendría sentido gastar 28 millones en un extremo cuando necesitabas antes un lateral para hacer esa función? Pero tratándose del Flamengo, sabemos que todo puede pasar, y el dinero no parece ser un problema allá. Así que comenta aquí y vamos a empezar este ejercicio de imaginación. Vamos a hablar de una contratación viable, pensando en un sudamericano, ya sea por aquí o jugando en Europa, y con potencial de regresar. ¿Quién sería ese lateral izquierdo para jugar junto a Almada o Samuel Lino por ahí? La temporada pasada intentaron con Kaique, que para mí encajaría perfectamente, pero tengo que ser sincero. Luciano Juba encajaría perfectamente en esa función. Juba sabe ser defensa central en la salida de balón, mediocampista en una construcción más avanzada, jugar más por dentro o atacar por fuera también. Para mí, es el lateral izquierdo más completo del fútbol brasileño. Y siendo muy sincero, el Flamengo debería ir tras él.